Hola, buenas. En esta oportunidad, nosotros los Puerquitos Reales, formados por Teddy Roque, Brian Escobedo, Tomás Torres, Juan Bermúdez y yo, Luis Rosas, hacemos este podcast en el que vamos a abordar las temáticas de... Gracias, Luis. Te comento, el siglo XIX fue clave para Chile, el momento en el que el país recién independizado se puso a ver qué era y qué tenía. Esto se hizo a través de dos grandes movimientos, uno enfocado en el saber y otro en el negocio. El primer movimiento, la exploración científica, conocer lo básico. Imagínate que Chile era una caja misteriosa. El gobierno trajo a unos genios europeos para que la abrieran y nos contaran qué había dentro. Claudio Gay, un francés, fue el gran documentalista, el que hizo el inventario completo del país en su obra gigante, la historia física y política de Chile. Rudolfo Filippi, un alemán, el biólogo y geólogo que descubrió que bichos y plantas eran únicos de Chile. Ignacio Domeyko, un polaco, el geólogo que nos enseñó sobre los minerales y los suelos. ¿Qué dejaron? Un mapa detallado de Chile, sí, pero también sentaron las bases para que los chilenos empezaran a estudiar ciencia. Domeyko ayudó a fundar la escuela de minería. 2. La exploración minera, encontrar la riqueza. Mientras los científicos miraban los árboles, otros se enfocaron en la plata, el cobre y el carbón. Aquí estaba el motor económico del país, el gran boom de la plata. Todo explotó con el descubrimiento de Chanarcillo en Atacama, 1832. Fue una mina de plata que puso a Chile en el mapa mundial de la minería. Otras joyas. También se buscó mucho cobre y oro en Coquimbo y se empezó a explotar el carbón para energía en el sur, en las regiones de Lota y Coronel. ¿Qué dejó? ¿Cuál fue su impacto? Esto no solo generó fortunas, sino que modernizó el país, gracias a figuras como Domeyko, que aplicó métodos científicos a las minas. Basta de trabajar a ciegas. La minería se hizo más eficiente, esto creó trabajo, hizo crecer ciudades y llenó las arcas nacionales con dinero de las exportaciones. En resumen, en el siglo XIX los científicos nos dieron el conocimiento y los mineros nos dieron el dinero para construir el Chile que conocemos. Ahora va nuestro compañero Brian. Mira, si hablamos del siglo XIX, ¿sabes en dónde se concentró el desarrollo industrial en Chile? Bueno, principalmente eran dos zonas, el norte y el sur. Eran distintas, sí, con enfoques bien diferentes, pero las dos eran súper importantes para la economía en todo el país. Por ejemplo, en el norte la cosa iba más por la minería, se dedicaban principalmente a sacar salitre, cobre y claro, a exportar productos mineros. Y en el sur, ¿qué hacían? Bueno, ellos se enfocaron en la cuenca del carbón, sobre todo ahí en el Biobío, y también le habían dado mucho al tema de los ferrocarriles. siglo XIX, Chile se insertó en la economía mundial siguiendo un modelo exportador de materiales primos importados, de productos manufacturados en la primera mitad del siglo. La minería del cobre y la plata, junto con la exportación del trigo hasta California y Australia, marcaron la base de su comercio exterior. En la segunda mitad, tras la Guerra del Pacífico 1879, el salitre se convirtió en el principal producto de exportación y en la mayor fuente de ingresos fiscales del país. Ahora hablaremos sobre el desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX y su influencia que tuvo. Chile se integró así como tal a la economía mundial como exportador de materias primas, que por lo que sus ingresos dependían demasiado del crecimiento del comercio exterior, así que también experimentó un crecimiento económico muy grande gracias a la explotación de productos naturales y la exportación de productos primarios, que entre ellos contribuyeron la minería, que gracias a la minería por el cobre y plata fue una de las principales actividades económicas del país. Ahí es donde salían más billetitos, por decirlo así. También la agricultura, que también fue muy importantísima, sobre todo en la zona central de Chile, que de ahí salían un montón de cereales, las frutas y verduras. Y también las exportaciones, donde Chile exportaba productos como cobre, plata, trigo, frutas y verduras, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, ¿qué es lo que vendíamos así afuera? Como decía, sí, lo que más exportábamos era el cobre, la plata, las frutas y verduras y el trigo. Pero si miramos dónde se concentró el desarrollo, tenemos tres zonas bien marcadas. La primera, el norte, que era la zona más rica en minerales en sí. La de la minería, sobre todo por el cobre y la plata. ¿Y qué ciudades se beneficiaban gracias a esto? Bueno, está Antofagasta y Copiapó. También tenemos el centro, que era la zona, ¿cómo decirlo?, agrícola por excelencia, la más importante.
además de Santiago y Valparaíso, que también se beneficiaron demasiado de un montón del comercio de que se movía con toda esa producción y exportación. Y ya tenemos también el sur, pero aquí va la cosa más por el lado del campo, conocidas así más que todo principalmente por la producción de trigo y otros productos agrícolas. Y continuando, vamos a seguir con el siguiente tema, que está más interesante que este. Etapas de crecimiento económico de Chile durante el siglo XIX. Primero, agricultura y ganadería entre 1810 y 1830. Los productos principales serían trigo, vino, charqui y cueros. Los destinos principales serían Perú, que sería el mercado principal, y Argentina. Segundo, auge triguero entre 1830 y 1850. Los productos principales serían trigo y harina, y los destinos principales serían California y Australia, estos dos durante las fiebres del oro, y Perú, que seguía siendo el mercado principal. Tercero, minería de cobre y plata entre 1840 y 1870. Los productos principales eran cobre y plata, y los destinos eran Inglaterra y Estados Unidos. 4. Ciclo de salitre entre 1870 y 1890. El producto principal es el salitre, y los destinos principales eran Europa, principalmente Inglaterra y Alemania, y Estados Unidos. Vamos con el patrocinador de hoy, Coca-Cola. Es el principal producto de Coca-Cola Company, de origen estadounidense. En un principio, cuando lo inventó John Steve Pemberton, fue concebida como una bebida medicinal patentada, aunque posteriormente fue adquirida por el empresario Asa Griggs Candler, que hizo la bebida una de las más consumidas del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, la Coca-Cola no es una bebida tan saludable para no es una bebida tan saludable, pero la verdad te puede cambiar. Es muy rica y en términos de salud no es la mejor, pero bueno, pruébala ahora. Entregamos la finalización de este podcast, que fue planificado y organizado en conjunto. Cada quien hizo lo suyo y lo hizo bien. Felicitamos a los integrantes que lo lograron. Y gracias a usted, profesor, por su atención, que a pesar de las dificultades pudimos seguir adelante y tratamos de colocar el mayor empeño a este proyecto que hemos hecho. Muchísimas gracias a usted.